No sabemos nada directamente de la personalidad de Boadicea, pero podemos deducir bastante por el hecho de haber sido una gran reina celta. No debió de ser una mujer tímida, sino con dignidad, acostumbrada a dar órdenes a la gente y por tanto con el papel de líder de guerra bastante asimilado. También es posible que fuera el líder religioso de su pueblo. Algunos hombres llevaban barba corta, aunque la mayoría se la afeitaban. El bigote era mucho más importante. Los nobles en particular se afeitaban la cara dejando el bigote crecer libremente, tapando la boca. Hacían resaltar el rubio natural del pelo lavándolo con cal, lo cual no solo lo aclaraba, sino que también lo hacía más grueso. Existen reseñas de enemigos de guerreros celtas que cuentan que en guerra se peinaban el pelo en forma de crestas como los gallos. Tanto a los hombres como a las mujeres les gustaban mucho las trenzas y las peinaban muy a menudo. Los hombres se hacían las trenzas de modo que cayeran a la altura del mentón. El hombre celta cuidaba también la deshonra y se multaba a cualquier hombre cuya cintura excedía de la media. La ropa que llevaban los celtas era muy llamativa. Los hombres solían llevar pantalones, menos en Irlanda, detalle que impresionó a sus contemporáneos. Los romanos copiaron esta moda para su caballería. Por encima de sus pantalones, los hombres parece que llevaban una especie de túnica que les caía hasta las rodillas, a menudo muy bordada y con un fleco, recogida por un cinturón. Eran con frecuencia ricamente adornados con incrustaciones en oro y bronce. A los celtas les encantaba la ornamentación. Tanto los hombres como las mujeres se adornaban con delicadas joyas. Todo esto se cubrían con una gran capa de lana. Esta era muy importante, no solo por sus fines prácticos, status. Su longitud y volumen demostraba el rango tanto de las mujeres como de los hombres. Estas prendas eran tan importantes que los romanos las utilizaron como guía en su sistema fiscal y llegaron también a apreciarlas en gran medida. Las capas se sujetaban con un broche. Muchos de ellos, y algunos, incluso se convirtieron en símbolos de la cultura celta. Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y, al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había tres clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates. A pesar de sus... El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas, también el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera. Los druidas fueron, por supuesto, tremendamente importantes para los celtas, y su fama nos ha llegado a través de la historia. Es por tanto muy sorprendente que no sepamos que eran los depositarios de la ley del pueblo celta en ambos sentidos de la palabra. La ley como sistema penal y la ley como orden de vida. Julio César escribió sobre la sociedad celta y observó que el mayor castigo para un individuo, incluso para toda una tribu, era impuesto a quienes desobedecían órdenes de druidas y consistía en una especie de excomunión. Eran excluidos de todos los rituales y sacrificios, y tales personas quedaban por tanto como proscritos de la sociedad.
La imagen que los romanos tenían de los celtas británicos era la de unos bárbaros feroces, y una de las cosas que temían en particular era los druidas, los sacerdotes celtas, famosos por practicar sacrificios humanos. Y no hay ninguna razón histórica para dudar fuera cierto. Así que los romanos tenían una imagen de los antiguos celtas británicos y de sus primos galos algo distorsionada. Pero, por supuesto, esta actitud era bastante hipócrita por parte de los romanos, ya que ellos eran felices viendo las carnicerías humanas en la arena de sus circos. En cambio, para los celtas, el sacrificio humano era incluso piadoso. Los vates tenían funciones muy similares a las de los druidas, aunque los druidas tenían el estatus social más alto. A los dos se les consideraba como sabios filósofos. Sin embargo, eran los druidas quienes presidían los sacrificios y eran los jueces de disputas públicas y privadas. Los vates eran videntes, eran quienes predecían el futuro a través del sacrificio de víctimas. Su nombre, Vati, tiene sus raíces en palabras relacionadas con predicción, inspiración y poesía. La tercera clase sacerdotal eran los bardos. Su nombre significa cantor de alabanzas, y esta parece haber sido su función principal. Acompañaban sus canciones con un instrumento muy parecido a una lira. Cantaban al sol y a otros dioses. Los celtas como pueblo, y sobre todo los guerreros, temían el sarcasmo de los bardos y la humillación pública que causaba. Por debajo de los aristócratas estaban los plebeyos libres, que eran artesanos o granjeros. Cuando los romanos llegaron a Britania, el paisaje llevaba arado desde hacía más de 3.500 años. La tierra había sido trabajada y la población había crecido de forma considerable. Britania se formó a partir de gran cantidad de pequeños estados de tribus celtas, algunas de las cuales eran gobernadas por jefes, otras por monarcas, y en general el nivel de desarrollo tecnológico era considerable. Estaba muy consolidado y las armas de hierro eran especialmente avanzadas. Las armas eran de primordial importancia para los celtas, sobre todo para su nobleza, y parece ser que simbolizaban el estado de un hombre libre. Así que no es de extrañar que cuando los romanos vinieron y les quitaron las armas a quienes en teoría eran sus aliados, los celtas británicos se ofendieran y prepararan una rebelión. El efecto inmediato de esta rebelión fue frenar por completo el avance romano en Britania durante 20 años. Los romanos no empezaron a avanzar de nuevo hacia el norte hasta casi el año 80 a.C. Esto originó unos cuantos cambios en la práctica administrativa romana, que siempre había sido corrupta, pero tras la rebelión todavía fue peor, por lo que se estableció un control más estricto. Pero que impidió que los romanos pudieran conquistar todas las islas británicas. Y al final, solo pudieron llegar hasta el centro de Escocia del Norte, no siendo capaces de tomar las montañas. Porque para cuando llegaron allí, ya había batallas en otros suficientes soldados para poder completar su conquista. Así que es probable que la rebelión... Los artesanos eran muy apreciados, sobre todo los herreros, quienes tenían un estatus bastante alto. Se pensaba que la artesanía de los herreros tenía orígenes semi-sobrenaturales, algo que se refleja en las cualidades mágicas atribuidas con frecuencia a los herreros en los mitos y leyendas celtas. Por debajo de los plebeyos libres estaban los pobres. Fueran los que fueran sus orígenes, se les consideraba a todos poco más que esclavos. No tenían ningún estatus, pocas pertenencias y sus alojamientos eran de lo más mísero.
Cada miembro libre de la sociedad celta, fuera del grado que fuera, tenía lo que llamaban un precio de honor. Se trataba de un cálculo de su riqueza y dignidad dentro de la comunidad y estaba directamente relacionado